El trazo errante. Es un placer recibir en El trazo errante a Dina Salama para conocer más de su obra artística. Bienvenida, Dina. Cuéntanos un poquito, háblanos sobre tu trayectoria. ¿Cómo comenzaste? Muchas gracias, Raquel. Pues te cuento un poco sobre mí. Pues nada, yo encontré mi vocación por casualidad, porque había estudiado filosofía y letras y lo terminé, pero no sabía qué hacer. Y en ese momento estaba mi hermana en Estados Unidos y me fui para allá a visitarla. Y allí se me ocurrió pues coger un curso de ilustración y de dibujo sin tener ni idea. Y me acuerdo que ilustré Moby Dick, me pusieron a ilustrar Moby Dick los de la Blancanieves y los 7 enanitos. Y bueno, eso fue lo primero que hice, y muy tímida, claro. Y me acuerdo que el profesor pues le gustó y me animó, me dijo, tienes que dedicarte a esto. Y fue así, cuando volví a España, pues estudié Bellas Artes. Lo que pasa que, mira, en mi época eso del arte estaba como mal visto. Mi hermano mayor, que era aquel que, digamos, tenía más poder en casa, me dijo, no, no estudies eso, que eso no sirve para nada y tal. Y entonces, bueno, pues estudié algo relacionado con el arte, filosofía y letras, y luego la rama de arte. Pero sí, desde pequeña me atrajo, claro que sí. De hecho, ya tengo yo cuadernitos hechos de muy jovencita, que escribía poemas y les ponía un dibujito, o sea que tú fíjate. Y bueno, tuve la suerte de que en 1997 más o menos yo ya había terminado mi carrera y todo eso. Me encargan el primer trabajo de ilustración en una revista que acaba de salir, una revista de pensamiento crítico sobre todos los temas de la sociedad, literatura, economía, ecología, etcétera. Y cada tomo era monográfico, era dedicado a un asunto. Yo hice 3 tomos entonces, los ilustré completos. Allí escribían filósofos como Agustín García Calvo y su pareja Isabel Escudero. Y bueno, parece ser que a Isabel le gustó lo que vio de mí y entonces a raíz de eso me propuso trabajar en un proyecto que venía ya fraguando hace años. Y así empezamos a trabajar en el cancionero didáctico, que fue el primer libro que yo ilustré de poesía infantil. Con los años me he dado cuenta la gran suerte que tuve de empezar de la mano de Isabel, que era una pedagoga y una poeta maravillosa, y ella me enseñó muchísimo sobre los niños. Me decía, Dina, los niños no son como los pintan, ignorantes y desvalidos. Dice, no, no. Dice, tienen todos sus potenciales latentes y solo hay que ayudarles a descubrirlos. ¿Te enseñó muchas cosas, Isabel? Uy, sí, sí, no sabes lo que me enseñó de cosas. Hablábamos mucho sobre los niños. Y luego con el tiempo, pues yo los he visto dibujar a los niños y bueno, y todos nos damos cuenta de cómo dibujan con esa libertad, mm, con ese misterio poético, de alguna manera, que todavía no contaminado por las reglas y los convencionalismos. Y bueno, en realidad este cancionero primero que hicimos fuimos 3 autoras. Isabel en los textos, Lola que hizo la música, Lola de Cea, y yo con los dibujos. Isabel en este cancionero tuvo la idea de retomar la fórmula tradicional de contar cantando, típica de los romances. Esto era algo que se había dejado de hacer en los colegios y estaba considerado como un método anticuado. Y sin embargo, a raíz del éxito que este primer cancionero tuvo en colegios e institutos, pues se demostró que los niños disfrutaban de la poesía, aprendían cantando como si fuera un juego, ¿sabes? La primera edición fue en 1997, que fue una coedición entre la UNED y Ediciones de la Torre, y se agotó porque, como ya te digo, fue un material que las maestras pedían mucho para trabajar en los colegios. Pero mi verdadera vocación es hacer dibujos para los niños, textos poéticos para niños, ¿no? Y bueno, de allí empecé, ya te digo. Hay algo que te quiero decir. Cuando trabajo con un poeta, yo de alguna manera hay una relación entre el poeta y yo, y entonces lo que él dice en el texto yo intento replicarlo de una forma gráfica, ¿no? Entonces, pues es muy válido. O sea,
por ejemplo, cuando hice un libro para Miguel Hernández, encargó la edición de La Torre, pues fue muy bonito para mí porque de alguna manera, aunque Miguel Hernández ya estaba muerto, yo no podía hablar con él, pero a través de su poesía, o sea, yo me comuniqué y él me iba diciendo, ¿no? De alguna manera, pues quita aquí, pon allá, o sea, me fue depurando la línea porque Miguel Hernández es un poeta que no le gustan mucho no sé cómo decirte, las florituras, sí. Entonces, en mi dibujo también él me iba guiando, ¿no? También he combinado mis trabajos de ilustración, los he combinado con la pintura. No sé, te quería hablar de una exposición que hice en el 2002 para el Círculo de Bellas Artes, que fue una exposición que yo le dediqué a mi madre, fue en el 2002 creo, sí. En ese entonces yo trabajaba mucho combinando la fotografía y la pintura. Quería como fusionar las dos técnicas. A veces lo que hacía era valerme de un papel transparente que superponía una base pictórica y era un trabajo bastante complicado porque el papel, como era tan fino, se rompía y luego también era muy agresivo para la salud por los componentes que utilizaba y eso. Y a ver, ¿qué más te puedo contar? Yo no quería dejar la pintura, pero de alguna manera los encargos que iba recibiendo pues me iban guiando, ¿no? Hacia la vocación que fue la mía, lo de ilustrar poesía, ¿no? Isabel y yo seguimos trabajando juntas hasta que murió. Ella falleció hace 8 años e incluso teníamos un libro que no ha llegado a luz, claro, en el que empezamos a trabajar, que tenía un nombre precioso, Críos y Grillos se llama. ¿Cómo se expresa una ilustradora? Bueno, nosotros tenemos nuestro lenguaje, o sea, no sé, decía una pintora que hacer hablar a un pintor era como hacer hablar a uno de Pablos, ¿no? Porque nuestra herramienta es el dibujo, es la línea, es el color, y es así como nosotros nos expresamos, ¿no? Más que con la palabra, claro. Entonces es simplemente abrirse a ver. ¿Piensas en un dibujo definido, concreto? No, yo no pienso en eso. Si acaso pienso en que a los niños, por ejemplo, si ilustro para niños, que pienso que les guste, que ellos se encuentren cómodos con eso sí, pero no pienso en cómo va a ser. Incluso he tenido mis problemas con adultos, claro, más que niños, porque, por ejemplo, en el primer cancionero yo no les ponía pupilas en los ojos a los niños y, bueno, mucha gente se extrañaba. En este libro que he editado para niños, pues tampoco hay algunos que van sin cara, ¿no? Y entonces, bueno, pues los adultos me han criticado y los niños, como son así tan directos, me lo dicen, bueno, están muy bien tus dibujos, pero ¿por qué no les pones la cara? Y entonces hemos llegado a la conclusión de que ellos pueden con un lápiz terminar de ponerle la carita. Y o sea, yo lo que quiero es que ellos se encuentren libres y que puedan disfrutar. ¿Cómo influye el judaísmo en tu expresión artística? No sé si influye o no, o sea, yo vengo de la familia en que vengo, pero uno se realiza con experiencias y con propuestas distintas y bueno, he tenido la suerte de poder viajar, eso sí, y de conocer culturas y como judía sí que tengo algo de judía errante, de que no me encuentro en ningún sitio, ni tampoco me defino en ninguna técnica concreta. Para eso sí que soy bastante judía. Háblanos, por favor, del último libro y de cómo ha sido el proceso creativo. Como los textos poéticos para niños son bastante escasos, yo siempre ando a la búsqueda de textos, ¿no? En ese sentido, encontré a una persona que tenía unos textos hace unos años, antes de la pandemia y todo eso, y me dijo, pues yo tengo unos textos infantiles y tal, poéticos, pues mira qué bien, tal, pues si quieres lo hacemos, pues sí. Entonces empecé a trabajar con ella, pero a medio camino ella se echó para atrás. Y entonces yo me encontré con unos dibujos y huérfana de textos. Entonces en ese momento llamó María Luisa García Ochoa, que es una poeta y amiga, y me dijo, no te preocupes que yo te hago los textos. Entonces fue la primera vez que hemos hecho algo al revés, o sea, en vez de yo dibujar un texto, la otra persona ha puesto texto a un dibujo.
Y bueno, sucedió así y bueno, luego este libro lleva atascado tiempo porque, ya te digo, ha tenido como muchos problemas uno detrás de otro. Iba a sacarlo una editorial, luego lo iba a sacar otra. Lo que pasa es que ahora las editoriales, algunas trabajan con una impresión digital y entonces eso, yo no me presto a eso. O sea, yo quiero el método antiguo, el de cuatricromía, que es como unas máquinas antiguas, la impresión normal. Y entonces, pues claro, es más cara y entonces muchas editoriales, como están mal económicamente, pues no se atreven a sacar. Y entonces es la primera vez que yo he decidido editar un libro. Puedes controlar el diseño, la impresión, etcétera, y no te llevas tantas sorpresas al final, ¿no? Como me ha pasado en otras ediciones. Dina, ¿cómo se llama el libro? Érase una voz, se llama. Y está en la librería Alberti, está en la librería Machado, está en la librería Reno, que está en la calle Monteleón, y creo que ya, en Madrid todos. ¿Hay algo con lo que te gustaría experimentar que no hayas hecho nunca? Pues sí, me gustaría hacer un libro con textos míos, que nunca lo he hecho, y con dibujos también. Porque tengo muchos textos escritos y nunca les he dado salida. Muchísima suerte, Dina Salama, con ese y todos tus otros proyectos. Ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros aquí en Radio Sefarad. Para mí también, muchísimas gracias. Un abrazo, adiós.